Muy bien. Bueno, estamos listos entonces para comenzar. Quisiéramos pedir, por favor, eh, como nuestro hermano Joseph no tiene micrófono, nuestra hermana Noemí. Shalom, hermana Noemí, ¿usted puede hacer una bendición para que demos inicio a nuestro estudio de hoy, de la porción de la Torá? Shalom, hermano. Shalom a todos los hermanos. Que el Eterno los bendiga. Claro. Adelante. Padre Celestial, te damos toda rabá por este momento que nos permites iniciar este estudio de la amada Torá, que nuestras mentes y corazones sean atentos, Padre, a tu verdad que tú tienes para nosotros. Sé tú hablando a través de nuestro hermano. Padre Celestial, te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la porción de la Torá, Vayají. La porción de la Torá Vayají comprende es la última porción del Sefer Torá, perdón, del Sefer Bereshit, la 12 del Sefer Torá. Y esta comienza en Bereshit 47:28 al 50:26. Con esta porción de la Torá terminamos el libro de Bereshit. Esta lectura se llama Vayají porque el significado de la palabra Vayají es y vivió, ¿ya? Y vivió. El título proviene del primer pasuk de la lectura que nosotros vamos a comenzar a leer en este momento. Y es, por ejemplo, cuando dice en Bereshit 47:28, y Jacob vivió en la tierra de Misraim 17 años. Bueno, esta es la porción de la Torá de Jacob se prepara para su muerte, asegurando una doble porción de herencia para el Bejor, que en este caso sería Joseph como primogénito. Y bueno, luego va a bendecir a cada uno de sus hijos, son bendiciones proféticas, y el libro de Bereshit va a terminar con la muerte de Jacob y seguida después de la muerte de Joseph y una promesa de redención que va a surgir de la tierra de Egipto. Los temas de esta porción de la Torá, podemos decir que aquí se va a hablar de los últimos días de Jacob. Vamos a ver también cómo Jacob bendice a sus hijos, a los hijos de Joseph. También vamos a ver cómo son las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Perdón, ¿alguien más quiere ingresar? Aquí está, muy bien. También vamos a ver la muerte y el entierro de Jacob. Joseph va a perdonar a sus hermanos y los últimos días y la muerte de Joseph. Todos estos temas van a estar trazados en nuestra porción de la Torá. Entonces, viendo ya esta situación, vamos a dar lectura al texto de la Torá. ¿Algún voluntario que quisiera leerlo, por favor? Bereshit 47 del 28 al 31. Lo tenemos en pantalla para el que lo quiera leer desde la pantalla. ¿Algún voluntario? Bueno, yo voy a estar leyendo entonces. Si no hay voluntario, pero lo que pasa es que se me dificulta a veces ver quiénes quieren leer. Hermano Sí, me lo, Divayo, ¿usted lo puede sí, leer, por favor? sí, ok. Adelante. El 28, ¿no? Sí. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 10 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercó el momento de morir de Israel. Llamó a su hijo, a Joseph, y le dijo, por favor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, coloca tu mano bajo mi muslo y haz conmigo benevolencia y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto, pues he de yacer junto con mis padres, y has de transportarme fuera de Egipto y enterrarme en su tumba. Dijo,
yo personalmente haré tal como has dicho. Él respondió, júrame, le juro. Entonces Israel se postró hacia la cabecera de la cama. Gracias, Padre, por esta palabra. Muy bien. No pude ver quién quería entrar. Muy bien. Entonces, vemos aquí un suceso muy importante al iniciar ya con esta porción de la Torá. Se va a hablar un poco de Jacob. ¿Qué significa que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años? Bueno, hay muchos comentarios, bastante. Uno de los comentarios que yo les sugiero que puedan buscarlos es el de David Pinto Hanina, con el rabino, ¿no? El rabí francés David Pinto Hanina, con relación al inicio de esta porción de la Torá. Algo que vamos a poder notar nosotros es la importancia del Sadik. Nosotros hemos dicho que de los tres padres que tiene el pueblo de Israel, en este caso que vendrían a ser Abraham, Yitzhak y Jacob, de estos tres padres nosotros sabemos que el mayor, por así decirlo, el que fue refinado, alcanzó niveles muy elevados, es nuestro padre Jacob. Jacob es el hombre sobre el cual se va a formar el pueblo de Israel. O sea que las 12 tribus no vinieron de Abraham y no vinieron de Yitzhak, pero sí vinieron por parte de Jacob. Entonces, nosotros vamos a ver en esta porción de la Torá cómo es que Jacob va a seguir manifestando esa cualidad, la cualidad de ser el Sadik de la generación. Uno de los Sadik, porque el otro es Yosef. Y cuando dice la Torá, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y dice, y los días de Jacob y los años de su vida fueron 147 años, nosotros vamos a darnos cuenta de algo. Jacob representa aquel que se esfuerza y el que vino a trabajar en este mundo. También esto lo habíamos dicho con anterioridad. Los justos vienen a este mundo a trabajar y no descansan, no tienen ningún momento para descansar ni para poder dejar de seguir creciendo. El sadik, el justo, o cualquier persona que se vaya a sumergir en la Torah, va a empezar a desarrollar un apego al Eterno que va a iniciarse en el momento de su acercamiento al Eterno y no va a tener fin hasta el día de su muerte. Y es por eso que los hajamim van a decir que el sadik no viene a este mundo a descansar, sino que viene a trabajar. Es más, uno de los sabios va a manifestar a los sadikim no les es suficiente el mundo por venir para descansar, que también quieren descansar en este mundo, y luego agrega, los sadikim no descansan en este mundo. Y esa es una verdad, eso es algo que nosotros debemos tomarlo de forma personal para nuestro crecimiento. Nosotros en este mundo vamos a desarrollar el estudio de la Torá y la aplicación de la Torá a través de la observancia o de la realización de las misbot, los mandamientos, preceptos, ordenanzas que nos da el Eterno a través de su sagrada Torá. Por consiguiente, nosotros no podemos descansar en este mundo, tenemos que esforzarnos cada vez con mayor intensidad por alcanzar niveles de pureza, niveles de apego para con el Eterno en obediencia a la Torá. Bueno, Jacob, si dice que fueron los días de Jacob 147 años, y aquí dice que 17 años vivió en Egipto, los sabios van a llegar a determinar que 130 años, partiendo de esta cuenta de los 147 años de vida de Jacob, que es, si le restamos los 17 años que Jacob vivió en Egipto, tendríamos 130 años. 130 años donde Jacob no tuvo descanso. Desde que comienza a aparecer Jacob en la narración de la Torá,
vemos que él está luchando. En el vientre él lucha por nacer como el mejor o el primogénito de su familia, y vemos que luego que no nace, él se esfuerza por purificarse, por elevarse, él se esfuerza por comprarle la primogenitura a Esab, luego él, por causa del consejo de su madre Ribka, va a someterse a una prueba muy dura, la cual es poder recibir la mejora, la braja, por así decir, la bendición de parte de Yitzhak, la que le tocaba a Esab. Luego de eso se va a enterar Esab que el primero en recibir la bendición fue Jacob, y se va a va a hacer un juramento de matar a Jacob una vez que entierre a sus padres. Entonces Jacob tiene que huir, lo mandan a huir. Ustedes saben, la vida de Jacob es la vida de las pruebas y las dificultades. No tiene descanso Jacob, porque él se está purificando para el servicio del Creador. Una vez que él huye, va a la tierra de su tío, que luego va a ser su suegro, Labán, el arameo, el de Haram, y Labán lo va a engañar, va a hacer que trabaje 14 años por Rachel, y luego va a hacer que trabaje otros años por el sustento, y cuando dicen los sabios que cuando trabajaba para Labán le cambiaba, como 100 veces le cambió el salario a Jacob. Entonces fue una vida no muy fácil para Jacob. Es más, Jacob va a expresar que por cuidar las ovejas de Labán, el sueño se iba de él estaba tan pendiente de los bienes de Labán, que inclusive le tomaban horas de sueño, y Jacob ni siquiera descansaba bien. Fue una vida cargada de esfuerzo. Luego que deciden volver, ya cuando el Eterno se le presenta en un sueño a Jacob y le dice que llegó el momento de regresar a la tierra de sus padres, después de 21 años de que se había separado de la tierra de sus padres, Jacob vuelve, y cuando está volviendo, Labán viene para matarlo a él, a sus hijas y a sus esposas y a sus hijos. Es decir, a los propios hijos, a las propias hijas de Labán y a sus propios nietos. Él estaba determinado a matarlo. No fue porque el Eterno se le apareció en sueño a Labán y le dijo que no toque a Jacob ni que le haga daño. Vemos que Jacob estuvo al borde de la muerte en esa situación. Luego de esa situación, cuando se despiden de Labán, y Labán tiene que volver a su tierra y dejar ir a Jacob con toda su comitiva, toda su familia, vemos que Jacob ahora tiene que afrontar el problema de encontrarse con Esab en el camino. Y él va a hacer una estrategia para que Esab no trate de destruir a sus hijos, como Esab hace 21 años ya había prometido matar a Jacob. Entonces él temía por su familia, por sus hijos que tuvo en la tierra de Haram, y vemos entonces que Jacob no la tuvo muy fácil. Luego del encuentro con Esab, por fin dice Jacob: estoy en la tierra de mis padres, voy a sentarme en Shechem, voy a descansar, y quiere él descansar un poco, y le pasa el problema de Dina, violan a su hija Dina, y hay un problema ahora. Sus hijos van y exterminan a todos esos hombres amorales, y bueno, se llena de temor Jacob, porque las otras naciones podrían levantarse en contra de Israel, y ahorita Israel es poco en número, no son muchos, tiene ese temor, y ustedes pueden darse cuenta que Jacob no tiene descanso, y en un momento que quiere volver a descansar, quiere volver a sentarse, ya con sus hijos mayores y establecidos en la tierra de sus padres, le va a acontecer lo de Joseph. Joseph va a ser primero odiado por sus hermanos, va a ser lanzado a un pozo, luego lo van a vender como esclavo, le van a traer la nota a su hijo y le van a mostrar una túnica empapada en sangre. El pobre Jacob otra vez sufriendo, otra vez al extremo, sin descanso. Y en toda la historia de Jacob vemos entrega, vemos sufrimiento, vemos disposición al apego al Eterno. Él no se separa del pacto que Hashem constituyó con Abraham, lo confirmó con Isaac y con él también. Pero vemos que la vida de Jacob no fue fácil. 130 años. Jacob, una vida
de esfuerzo, una vida de entrega al servicio del Creador, una vida en la cual no vino a descansar, vino a refinar sus cualidades, y por eso los Jajamín dicen que el mayor de todos es Jacob. Y Jacob va a ser para nosotros por así decir, una referencia de lo que es vivir buscando la justicia en este mundo, buscando establecer la voluntad en su propia vida de cada uno de nosotros. Entonces Jacob es uno de los grandes de la Torá, es un gigante de la Torá y es alguien del cual nosotros debemos estudiar y aprender muchas cualidades que tiene nuestro padre Jacob. Pero ahora Jacob está en Misraim, la anterior porción de la Torá. Vemos que Yosef, a través de un plan que estableció el Eterno, Yosef se anticipó a su familia, la familia de Jacob, se fue a Egipto, en Egipto fue nombrado virrey, él salvó a mucha gente del hambre y en el segundo año de la hambruna en toda esa región, en todo el mundo, también va a salvar a la familia de Jacob y los va a traer a Jacob y a todos sus hijos, sus esposas, su ganado, lo va a traer a Misraim. Y ahí van a ser protegidos por Yosef, van a tener una tierra donde trabajar, una tierra donde cultivar, una tierra donde desarrollarse, que es la tierra de Goshen, y todo eso bajo la supervisión de Yosef. Y fue en ese momento en que Jacob va a experimentar algo. Escuchen bien, hermano. Jacob va a tener 17 años de vida en Egipto, alejado de la tierra de Israel, pero esos 17 años, 17 tiene el mismo valor de la palabra top. Podríamos decir que Jacob vivió en la tierra de Egipto, top, bien, 17 años. Vivió bien. ¿Por qué vivió bien? Porque a pesar de que está en el exilio, aún en el exilio Jacob empezó a obrar de acuerdo a la Torá. Empezó a vivir la Torá. Fueron los años más importantes que tuvo Jacob para poder desarrollar la Torá. Y aunque algunos puedan decir, no, la Torá solamente se la puede vivir en Israel, pues Jacob nos enseña que también la Torá se la puede vivir en el exilio. Y es por eso que decimos que Jacob tuvo una vida consagrada al servicio de Hashem. Él no descansó en este mundo, por lo cual en el mundo por venir será un grande, será reconocido como un grande. Es más, nosotros ya lo reconocemos como un grande y él es el que marca el camino para todas las generaciones del pueblo de Israel. El esfuerzo continuo, como dice el Mashiach, perseverando hasta el final. Perseverando hasta el final, y ese es el reflejo de Jacob. Y Jacob vivió 130 años con mucho esfuerzo, pero llega a Egipto y se sigue esforzando, pero en este caso ya para aplicar la Torá. Y fueron esos 17 años que Jacob vivió en Egipto, dicen los sabios, top, fueron buenos. ¿Qué significa que fueron buenos? Que él pudo aplicar Torá aún en el exilio. Fue lo mejor para él. Fueron 17 años de servicio integrado pleno hacia el Creador. Ese es nuestro padre Jacob. Y es eso lo que van a ver los sabios en este pasuk número 28 del Perek 47 de Bereshit. Por consiguiente, después de todo lo que hemos dicho, nosotros lo que podemos manifestar es que el Sadik, hermano, por su fe vivirá. ¿Quién dice estas palabras? Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y esta fe, esta obediencia al Eterno, porque fe, a diferencia del concepto religioso, que es un estado mental, un estado de conciencia simplemente, fe en el idioma hebreo es emuná, y es trabajar en obediencia al Eterno. Es decir, si de verdad creemos en el Eterno, vivimos su palabra como Él la determina. Así que la fe, desde el punto de vista hebreo, no es la misma fe desde el punto de vista griego, que luego se pasó al cristianismo. ¿Ya? Emuná tiene que ver con la acción, con la obediencia. Y por eso Habacuc va a decir, el justo por la fe vivirá. Parafraseando, sería el Sadik por la emuná vivirá, y siendo que la emuná es la obediencia al Eterno, entonces podríamos entenderlo así. El Sadik, obedeciendo los mandamientos de Hashem, tendrá como recompensa la vida. Así se puede entender las palabras de Habacuc. Y es por eso que Jacob
viviendo estos 17 años en Egipto, en el exilio, en una nación impura, en una nación amoral, en una nación con perversiones de todo tipo, una nación idolátrica, una nación sumergida en el ocultismo, aún ahí Jacob vivió a plenitud las misbot de Hashem. Las misbot que para hasta ese entonces obviamente se les habían sido revelados a los padres. Entonces, nosotros estamos en Bolivia, nuestro hermano Eduardo está en Panamá. No tenemos excusa para decir, no, pero yo voy a vivir la Torah cuando esté en Israel, cuando venga el Mashiach, voy a poder vivir la Torah. No es ese el mensaje de Jacob. Jacob nos está diciendo que aún en el exilio, aún lejos de Israel, nosotros podemos guardar la Torah y vivir una vida plena. Vivir una vida plena. Las condiciones de Jacob obviamente hubiese querido vivir la Torah en Eretz Israel, pero aquí ya vemos un aspecto profético. Y Jacob fue al exilio, sí, fue al exilio. Y el Eterno en la anterior porción de la Torah le dijo que no tema porque Hashem lo iba a acompañar a un Egipto y era necesario que vaya él a Egipto y Jacob y el Eterno iba a estar con Jacob, con Israel. Entonces, eso quiere decir que también nosotros en el exilio podemos tratar de reencontrarnos con la Shekinah, con la presencia divina. ¿De qué manera? Estudiando la Torah, viviendo la Torah, aplicando la Torah para cumplir lo que el Mashiach nos ordenó. Ustedes son la luz del mundo y una luz no se puede ocultar debajo del almud, debajo de la mesa, sino que se la debe poner en un lugar alto para que todos puedan verla, todos puedan aprovecharla. Y agrega, así sea vuestras buenas obras delante de los hombres. O sea que la forma de iluminar, de ser luz para otras personas es viviendo la Torah. No es simplemente teniendo conceptos religiosos. El concepto religioso está bien para cuando uno es un niño espiritual, estoy hablando del mundo cristiano, ellos no entran mucho en la práctica de las misbot, pero es por causa de que sus líderes no profundizan en el estudio de la Torah. Pero para que estas personas se motiven también a vivir la Torah, tenemos que alumbrar con nuestras obras de Torah. Y es eso lo que nos quiere decir este pasú. Jacob vivió en la tierra de Egipto, pero ¿cómo vivió? Aplicando la Torá, iluminando en una nación de mucha oscuridad, iluminando con el conocimiento de la Torá. Y en opinión de los sabios del pueblo de Israel, fueron los mejores años de Jacob. Aunque él los hubiese querido vivir en Eretz Israel, le tocó vivir en el exilio, pero se deleitó aún en el exilio, o encontró deleite en el exilio, viviendo y aplicando la Torah. ¿Ya? Es eso lo que nos van a decir los sabios con relación a este pasuk número 28, con el cual inicia nuestra parashá Vayehi, y la parashá Vayehi, que tiene este término, vivió como el nombre de la parashá. ¿Qué significa que vivió Jacob? ¿Qué se realizó? Él se realizó. Todos los otros años fueron preparación para él, para que en este momento él pueda vivir la Torá aún en el exilio. Ok, luego dice, se acercó el momento de morir de Israel, o sea, Jacob va a morir, Israel va a morir. Y llamó a su hijo Joseph y le dijo, por favor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, coloca tu mano bajo mi muslo y haz conmigo benevolencia y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto, pues he de yacer junto con mis padres y has de transportarme fuera de Egipto y enterrarme en su tumba. Y dijo, yo personalmente haré, o sea, Joseph, ¿no? Yo personalmente haré tal como has dicho. Él respondió, júrame, le está diciendo Jacob a Joseph que se lo jure, y Joseph le juró. Entonces Israel se postró hacia su cabecera en la cama. Muy bien. Aquí vemos algo muy importante, ¿no? El deseo de Jacob obviamente es ser enterrado en Israel.
a pesar de no ser enterrados, puedo registrar la fuente que viven en Jerusalén. A ese principio, Israel, porque Jacob se mira Israel, ¿no? Lo hace jurar de Jacob, es decir, está marcando nuestro mejor. Vive en el exilio, ser de un apego tan de Israel, luego ese apego se va convirtiendo no solamente en un Dios, sino en una Israel. Entonces, ceder a la conversión, por así decirlo, dejar de ser un goy significero, uno de las naciones, para llegar al pueblo de Israel. Y usted va, del crecimiento que tenga y el apego que tenga hacia la Torá, usted va a poder hacerlo. Una vez no, donde usted, así decirlo, un boliviano bajo las normas, es un israelita, tiene los mismos del pueblo de Israel, y lo vea la necesidad en Israel, en el Monte de los Olivos o en el Monte. Entonces, lo que queremos decir con esto, Jacob no quiere que sus huesos sean enterrados en él. Al final de esta porción de la Torá, al final del libro de Bereshit, Joseph va a repetir lo mismo, por favor, aquí en Egipto, cuando los visite el Eterno y ustedes exilio y vuelvan a la tierra, lleven mis huesos con ustedes. Entonces, vemos, consideran y valoran mucho la pertenencia para con el pueblo, para con Israel, con la tierra de Israel. Y esto es porque la tierra de Israel es, por así decir, el espíritu y es el lugar donde primición. El de Jacob le va a decir que de esa manera deseo de bien. Hasta aquí, de todo lo que hemos, de poco, mucho que hemos hablado. ¿Alguna idea, algo, alguna opinión? Adelante. ¿Alguna idea? Hermano, Adelante. más relación, si usted me puede, una ampliación sobre la salvación. El Eterno viene él, pero que se pide es salvarse de no en un lago de fuego, por decir algo, el infierno, una cosa, ayudar con esa idea. Okay. Yeshua, en situaciones difíciles que ver con eso, por estado, cuando uno no puede, o sea, zona estuviese atado, no puede hacer, entonces necesita de fuerza que pueda mover libremente y no esté muy limitado. Ese es el concepto de Yeshua, salvación. Es decir, que el Eterno nos ensancha, ¿ya? Y esto se puede dar todos los días. No es simplemente, ¿cómo les explico? No es el objetivo final, porque Yeshua es algo que se puede dar todos los días. Hashem nos puede salvar de muchas cosas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestra falta de sustento, en nuestras enfermedades. Esto se da todos los días. Pero pero en sí la idea de salvación está muy relacionada con el pueblo de Israel. Ya, este es un nivel de entendimiento que nosotros debemos considerar. Porque el término adecuado, donde las traducciones generalmente en español traducen salvación, especialmente son los escritos de los Talmidín del Mashiach, escriben salvación, pero está más ligado a la redención, al término de redimir, de liberar de la esclavitud a su pueblo. Esto ya pasó. Este concepto de salvación a nivel nacional ya pasó, y esto fue en los días de Moshe. Moshe Rabenu trajo una redención, una liberación, una salvación a los hijos de Israel cuando estaban en Misraim, en Egipto. Pero quisiera que se entienda que el concepto es a nivel nacional, no es a nivel individual, es a nivel nacional. Entonces, cuando Shimon Kefa o Pedro dicen el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, no está hablando en términos espirituales específicamente, está hablando, almas puede traducirse como vidas, las vidas, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a ver, bueno, lo van a entender mejor cuando estudien el hebreo. Sé que algunos hermanos ya empezaron a estudiar el hebreo y hay algunos conceptos que ahí van a poder entender, por qué es derramar el alma, qué es la sangre, qué es la vida del alma, que nos dice la Torá, y es precisamente
la vida de una persona, salvar la vida de una persona. Redimir almas es redimir vidas. Entonces, en ese sentido, redención tiene que ver más a nivel nacional, la salvación tiene que ver más a nivel nacional. El Eterno viene el plan del Eterno al enviar al Mashiach es salvar a su nación de sus iniquidades, de sus transgresiones, porque el profeta Zeharia va a decir en aquel día todo Israel será salvo. Rab Shaul va a repetir lo mismo. Y todo Israel será salvo. El concepto de salvo está entonces asociado a la redención. Es a nivel general y nacional. No se debe entender mucho en nivel individual, porque el nivel individual, el nivel individual se da todos los días. Todos los días nosotros somos salvados de situaciones difíciles. Aquellos que tienen familias, a veces no tienen un trabajo estable, cada día o cada semana pueden estar afligidos porque no les ingresa tal vez el sustento, y ellos tienen hijos, tienen familia que sustentar. Y el sufrimiento que le viene a estas cabezas de hogar, pueden ser el papá, la mamá, el hermano mayor o el padrastro. A veces el padre que adopta a los hijos se aflige inclusive por lo que ha adoptado y necesita ser salvado. ¿Ya? Así que la salvación a nivel individual la tenemos todos los días. Todos los días Hashem obra milagros a favor nuestro. Algunos están enfermos. Algunos se dan cuenta que, por ejemplo, en esta pandemia, toda la familia se enfermó, pero qué casualidad, la persona que se apegó al Eterno no se enfermó. Entonces, los milagros están. La conciencia nuestra tal vez no está preparado para ver cuánto nos salva a diario el Eterno de manera individual. Pero el mensaje de los profetas, el mensaje de Moshe el mensaje de Moshe, de los profetas y de los talmidín de Yehoshua, hablan de una salvación general. Hablan de una salvación general. Ahora, cuando el Mashiach va a decir, arrójenlo afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ahí será el lugar de la vergüenza. Es decir, aquellos que, teniendo la posibilidad de aferrarse a la voluntad del Eterno, no lo hacen, pues no entran en el mundo por venir. Van a ser humillados. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con sufrimiento eterno en un fuego y va a titiritar los dientes porque todo va a desbarder. No utiliza esa forma de enseñanza Yehoshua el Mesías, porque el término salvación está ligado a Israel. Entonces es equivocado pensar que si tú no confiesas que Yeshua es el Señor, tu rey, por así decir tu rey, porque el Mashiach va a ser el rey de Israel, si no piensas que Yehoshua puede ser tu rey o es el Mashiach, entonces no vas a participar de la redención que él proporciona a los que creen en el plan del Eterno, el plan del Mashiach. No vas a formar parte de ese pueblo, pero es eso, formar parte de un pueblo para ser redimido. El concepto de que el Señor me salva, ya no voy al infierno, ahora ya tengo vida y vida en abundancia o vida eterna y ya nunca más voy a ser condenado, eso ya son conceptos que vienen posteriores al pensamiento hebreo. Eso ya son conceptos que van a surgir con el romanismo y la Iglesia Católica que se va a fundar en el siglo IV, el 320 al 325, y que van a hacer ellos, van a estructurar dentro de su interior una forma de pensamiento establecido en dogmas y doctrinas. Dogmas y doctrinas es la forma como se maneja el contexto griego. Y entonces ellos van a introducir el concepto de salvación individual. Es decir, que yo no, si me condeno, estoy condenado eternamente, mi alma está condenada eternamente. Y si lo acepto, estoy salvado eternamente. Pero no me interesa qué pasa con los demás. Sin embargo, lo que prometen los profetas y también la Torá es que la salvación va a volver a ser nacional, como fue en el éxodo de Egipto. Una salvación, es decir, una redención, va a hacer que el pueblo de Israel, esparcido entre las naciones,
pueda salir de esos paganismos y venir al conocimiento de la Torá en Jerusalén con el pastor que va a tener Israel, que será el Mashiach. Ese es el concepto de salvación dentro de las escrituras hebreas. Y vuelvo a reiterar, también se considera en parte la salvación individual, pero esta se da diario. Se da diariamente somos salvados de nuestros problemas, de nuestras aflicciones. Pero a lo que apuntan las profecías es una redención nacional de Israel. Y es eso lo único, lo que, bueno, por lo menos lo que hemos estado estudiando, según lo que dicen los profetas, esa va a ser la tarea del Mashiach. Mashiach va a reunir a los exiliados y los va a traer a su tierra, los va a redimir, los va a volver a acercar a su tierra y al servicio a Hashem, pero es un contexto nacional. Entonces, para resumir lo que estamos diciendo, el término salvación, que muchas veces encontramos en la boca de los profetas o en los escritos del Mashiach, de los seguidores del Mashiach, es que se habla de redención. Es a nivel nacional. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Lo que queremos decir que, a diferencia de lo que promueve el cristianismo, que es individual, no, en el judaísmo es colectivo. Y es por eso que necesitamos nosotros, por así decirlo, congregarnos, estar en comunidad, practicar la Torá con los demás, perfeccionarnos en la práctica de la Torá con los demás. Cuando yo no me congrego, cuando yo soy individualista, voy a caer en estos conceptos. ¿Por qué? Porque no voy a tener con quién aplicar la Torá. Y en ese sentido, cuando uno no tiene en qué aplicar la Torá, entonces cree que todo es individual, pero no. Hashem viene a redimir a su pueblo. Mandó al Mashiach para que su pueblo no desaparezca, no sea destruido. Ese es el concepto de redención, de Geulá, ¿ya? Y nosotros tenemos que tratar de incorporar ya ese entendimiento a nuestra forma de vivir. Bueno, les decía, creo que la anterior semana les decía, ya vamos a lanzar la fecha en que la Yeshiva de Eretz Kedushá va a estar lanzando un curso para aquellos que quieren aprender conceptos judíos, conceptos básicos judíos, de vivencia judía. Se va a empezar por lo más básico, Y ya se les va a pasar el horario, porque esto va a ser una preparación para más adelante, para los que ya quieran profundizar en estudios de la Torá y quieran llevar una vida pegada a la Torá. Estos cursos que se van a dar por parte de la Yeshiva van a ser continuos, son formativos, es para formar a la gente el entendimiento judío, la vida judía, cuál es la aplicación judía de la Torá, una vivencia judía. Y ahí se van a tocar temas como estos, que es salvación. No vamos a hablar del Sheol, del infierno, porque esos son temas cristianos. Esos son temas que no son judíos. El judaísmo ve esos aspectos de otro punto de vista, los toca, pero de otro punto de vista, pero no los promueve como el cristianismo lo ha promovido. ¿Ya? La salvación es a nivel nacional. Y la salvación individual son los milagros que Hashem hace cuando nosotros tenemos problemas. Entonces, nosotros para formar parte del reino tenemos que vivir la Torá. Y para vivir la Torá tenemos que también andar en comunidad. Cuando yo vea al hermano que necesita algo, esforzarme por ayudarle o hacer lo que esté a mi alcance por ayudarle. Si no me congrego, nunca voy a tener nivel de responsabilidad con mi prójimo. No lo voy a tener. Entonces, en ese sentido, es que nosotros necesitamos vivir la Torá en un cuerpo, en el cuerpo. En este caso, nosotros somos seguidores del Mashiach, en un cuerpo del Mashiach. Necesitamos aprender a vivir la Torá. ¿Para qué? Para preocuparnos los unos por los otros y ayudarnos los unos a los otros para luego tener la fuerza de ayudar a otras personas. Pero si nosotros no podemos vivir la Torá, entonces no hay salvación, porque la salvación es para el pueblo de Israel. En ese sentido se deben considerar las palabras del Mashiach. Eso sería, estimado hermano Edibardo, ya es lo que hablábamos en la anterior
creo que fue eso la anterior vez, la anterior semana. Salvación en las escrituras hebreas tiene que ver con la redención, ¿ya? Y el concepto de la salvación individual tiene que ver con los problemas que a diario tenemos, pero que Hashem nos ayuda a solucionarlos o a resolverlos. Ya eso es algo que nosotros debemos ir incorporando en nuestra forma ya de pensar. Bueno, no sé si hay más preguntas con relación a este tema, tal vez no quedó muy claro, podemos seguir ampliando un poco. Por ejemplo, creo que Matillahu 1:22, que va a decir, el ángel le va a decir a Joseph que le pondrán por nombre Yehoshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, él te salvará a ti de tus pecados, dice a su pueblo, al pueblo de Israel. No, la promesa del Mashiach entendemos nosotros que es exclusiva para Israel. Y lastimosamente, eso no quiere decir que están excluidas las naciones. En su momento eso va a favorecer a las naciones, pero en primera instancia es exclusiva de Israel. Lastimosamente el concepto religioso se ha adueñado de la promesa del Mashiach y dentro del cristianismo se dice que el Mashiach es para todo el mundo, pero Matillahu 1:22, porque él no dice eso. Él va a salvar a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo del Mashiach es el mismo pueblo de Israel. Es el pueblo que Hashem tomó de entre todas las naciones para ser un pueblo especial. La niña de sus ojos es Israel. ¿Ya? Entonces, la salvación, el Mashiach, forma parte de ese plan de redención para el pueblo de Israel. Eso es algo que debemos considerar y entender de que esto va a ser así. Ahora, si usted lo quiere seguir entendiendo en el concepto tradicional, no tenemos ningún problema, no hay problema en eso. Pero hay que aprender a ubicar los conceptos para seguir avanzando en el crecimiento de la Torah. Porque lo contrario, le vamos a exigir a una persona cosas que la Torah no exige. O vamos a dejar de cumplir cosas que la Torah sí exige. Hermano, usted cuando se hace creyente, no se hace creyente solamente para ayunar y para rezar. Porque cuando uno ayuna y reza, bueno, su compromiso es con uno mismo, pero no le interesan los demás. Sin embargo, la Torah nos impulsa y nos obliga a preocuparnos de los demás. Y las misbot han sido dadas en ese sentido, para no dañar al prójimo y para ayudar al prójimo. Entonces, todo tiene que ver en un concepto de pueblo. ¿Ya? En un concepto de pueblo es lo que va a traer, la Torah va a traer una rectificación al pueblo en general. Y obviamente el pueblo se va a componer de personas individuales, pero estas personas individuales tienen que estar interrelacionadas con el pueblo o como pueblo para experimentar una elevación espiritual a nivel nacional. Bueno, no sé, hermano Edibardo, si se entendió o tal vez... Sí. Sí, hermano, excelente explicación, muy agradecido. Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 48. La bendición a Efraín y a Manashe. Interesante. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Capítulo 47. Shalom, hermano, ¿puedo leer yo? Adelante, adelante, mi hermano. Génesis Bereshit 48:1. Sí, 48. Vamos a leerlo todo el 48. Ya, así que la lectura va a ser larguita, pero es bueno que la escuchemos. Adelante. Y sucedió tras estas cosas que él le dijo a Joseph: he aquí que tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos, Manashe y Efraín, con él. Y Jacob le dijeron: he aquí que tu hijo Joseph ha venido a verte.
Israel se esforzó y se sentó en la cama. Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai apareció ante mí en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Él me dijo, he aquí que te haré crecer y multiplicar. Haré de ti una congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia futura como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mizraim, antes de que yo llegara a ti en Mizraim, serán míos, Efraín y Manasés. Serán míos como Rubén y Shimón. Mas la descendencia que te nazca después de ellos será tuya, y serán incluidos debajo del nombre de sus hermanos con respecto a la herencia. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel murió sobre mí en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba un trecho hasta Efrat, y yo la enterré allí, en el camino hacia Efrat, que es en Betlehem. Israel vio a los dos hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Y Joseph le dijo a su padre, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Dijo, por favor, tráemelos y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban ahora pesados por la vejez y no podía ver, y se los trajo cerca, y él los besó y los abrazó. Israel le dijo a Joseph, no me atreví a pensar que volvería a ver tu rostro, y he aquí que Elohim me ha mostrado inclusive a tus descendientes. Entonces Joseph los quitó de sus rodillas y se postró con el rostro a tierra. Joseph tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha a la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él. Mas Israel extendió su mano derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, y él era el menor, y su mano izquierda sobre Manasés. Él cruzó intencionadamente las manos, pues Manasés era el primogénito. Bendijo a Joseph y le dijo, el Elohim ante quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, Elohim que me ha guiado desde mis inicios hasta el día de hoy. Que el Malach que me redime de todos los males bendiga a estos jóvenes y que mi nombre sea declarado sobre ellos y el nombre de mis antepasados, Abraham e Isaac, y que proliferen abundantemente con peces dentro de la tierra. Joseph vio que su padre colocaba la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y se disgustó. Entonces sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y colocarla en la cabeza de Manasés. Y Joseph le dijo a su padre, no así, padre, pues este es el primogénito. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre se negó diciendo, yo sé, hijo mío, yo sé. Él también se transformará en un pueblo y él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia colmará las naciones. Los bendijo aquel día diciendo, en vosotros se bendecirá Israel diciendo, que Elohim te coloque como a Efraín y Manasés. Y colocó a Efraín antes que a Manasés. Israel le dijo a Joseph, he aquí que estoy a punto de morir. Elohim estará junto a vosotros y os retornará a la tierra de vuestros antepasados. En cuanto a mí, os he dado, Shechem, una porción más que a vuestros hermanos, que de las manos del Emorita tomé con mi espada y con mi arco. Toda al Eterno por permitirme leer su Kadosh palabra.
Amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, cada vez que leemos la lectura podemos decir de Bari Hashem, de Barim Hashem, significa palabras, en plural, palabras de Hashem, para que todos respondamos lo mismo, de Bari Hashem, son palabras del Eterno. Bien, interesante, bueno, creo que el año pasado, yo me acuerdo, el año pasado, esta porción de la Torá, no sé, creo que nuestro hermano Edibardo fue la primer porción de la Torá que estudió con nosotros el año pasado y creo que de ahí no ha soltado el ritmo de estudio. No sé si es así, hermano Edibardo, pero me acuerdo correcto. me acuerdo que tocamos este Sí. tema y vamos a volverlos a tocar, es muy interesante, hay mucha enseñanza en esta porción de la Torá. Y bueno, que todos tenemos que nivelarnos, ¿no? Tenemos que nivelarnos. Creo que también estaba nuestro hermano Víctor, estaban varios hermanos, pero hoy hay varios hermanos nuevos y quisiéramos tocar, prácticamente va a ser un repaso de todo lo que hablamos el año pasado. ¿De qué se habla en esta porción de la Torá? Bueno, después de que Jacob hace jurar a Joseph que lo tiene que llevar a enterrar a Misraim, bueno, va a pasar el tiempo y se va a enterar de que Jacob está enfermo, ¿no? Dice, y sucedió tras estas cosas que se le dijo a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Es decir, que ya estamos bordeando los 137 años de Jacob. Y dice, tomó a sus dos hijos, perdón, perdón. Tomó a sus dos hijos, Manashe y Efraín, con él. Bueno, la intención de Joseph era que Jacob mismo pudiese conocerlos a Manashe y Efraín, o Menashe y Efraín. Bueno, a Jacob le dijeron, aquí tu hijo Joseph ha venido a verte. Como estaba enfermo Jacob, fíjense que empieza diciendo Jacob, este pasú, le dijeron a Jacob, aquí tu hijo Joseph ha venido a verte. ¿Qué hace? La Torá dice, e Israel se esforzó y se sentó en la cama. ¿Por qué la Torá hace diferencia entre Jacob e Israel? ¿Alguien? Ya esto lo hemos tocado anteriormente. ¿Por qué la Torá a veces llama a nuestro padre como Jacob y otras veces como Israel? ¿Por qué marca esa diferencia aquí también la Torá? ¿Quién se acuerda? Cuando se eleva espiritualmente una persona que menciona algo que le hace mayor contacto con el Eterno, va hacia Israel. Pero cuando la persona cae en situaciones, digamos que me ocurre algo y me deprimo, o me siento mal, o digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Voy cayendo en Egipto y entonces me voy alejando. Entonces en ese momento ya voy pasando, mi nombre va cambiando. A medida que voy acercándome a Egipto, paso a un lugar, digamos, de menos espiritual, y cuando me elevo voy a un lugar que es más elevado, sería Israel. Claro, en este caso Jacob cuando va a tratar asuntos que son importantes, pero en un nivel no profético, la Torah lo va a representar como Jacob. Pero cuando se trata de algo que va a ser trascendente para el pueblo de Israel, la Torah se va a referir a él como Israel. Es el nivel profético. Van a decir los sabios, cuando la Shejinah se posa sobre Jacob, es Israel. Eso van a decir los sabios. En este caso, están las dos condiciones. Está Jacob, está Israel. Jacob, porque él estaba enfermo, pero en el momento en que va a tener contacto con Joseph y a través de Joseph se va a afectar a todas las generaciones, tiene que manifestarse Israel. La Shekinah se va a posar sobre Jacob, va a ser Israel, porque todo lo que va a empezar a manifestarse dentro de unos momentos va a afectar a las generaciones futuras. Es más, Jacob va a dar una profecía sobre los hijos de Joseph, y es por eso que la Torá, cada vez que nombra Israel, es porque la presencia divina está con él. Ok, entonces veamos.
Israel se esforzó y se sentó en la cama y vino, y bueno, dice, pues Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai apareció ante mí en Luz. Luz es lo que conocemos como Betel. Ese era el nombre de la ciudad, Betel. En la tierra de Canaán, que más adelante va a ser la tierra de Israel. Y me bendijo, dice Jacob. Él me dijo, he aquí que te haré crecer y multiplicar y haré de ti una congregación de pueblos y daré a esta tierra y a tu descendencia futura como posesión eterna. ¿Alguien quiere ingresar? Okay. Y dice, aquí está, más a la descendencia que te nazca después, no, perdón. Te haré crecer y multiplicar y haré de ti una congregación de pueblos y haré, ¿dónde estamos? Y daré esta tierra a tu descendencia futura como posesión eterna. Ahora Jacob le va a decir a Joseph, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo llegara a ti en Egipto serán míos. Es decir, estos dos, Efraín y Manasés, van a ser parte de las tribus de Jacob, van a ser contados como la tribus del pueblo. Van a tener el mismo estatus que las tribus de Israel. Serán míos. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Shimón. Recordemos, Rubén y Shimón fueron los dos primeros hijos de Jacob. Rubén y Shimón fueron hijos de Lea, son los primeros dos hijos que le nacieron a Jacob. Pero dice aquí Jacob, ahora, yo voy a adoptar a Efraín y a Manasés con el mismo estatus que tiene Rubén y Shimón para mí. Así como ellos son tus primogénitos, Efraín y Manasés, para mí van a tener el mismo estatus que mis primogénitos, Rubén y Shimón. Con esto que estaba diciendo Jacob, que le estaba mandando un mensaje a sus otros hijos. Efraín y Manasés van a ser considerados dentro de la familia de Jacob. Entonces ya los otros hijos no pueden sentir envidia ni celos como sintieron por Joseph en un momento de Efraín y Manasés. Lo tienen que aceptar como si fuesen hijos propios de Jacob. Eso es lo que le está diciendo Jacob a Joseph. Luego, en el 6, más la descendencia que te nazca después de ellos será tuya. Es decir, estos dos van a ser considerados como mis hijos y los hijos que vengan después de Manasés y Efraín, esos ya serán considerados tus hijos, Joseph. Y serán incluidos debajo del nombre de sus hermanos, es decir, que no van a tener preeminencia entre Efraín y Manasés. Los que van a recibir la herencia va a ser entre uno de estos dos. Hasta el momento no sabemos cuál, pero luego va Jacob, o sea, Israel le va a decir a Joseph quién de estos dos va a ser el primogénito. Pero los otros hermanos de Efraín y Manasés, hijos de Joseph, no van a pelearse por la primogenitura porque van a estar bajo estos dos. Es lo que le está diciendo Jacob a Joseph, y uno de estos dos, ya sea Efraín o Manasés, es el que va a tener la doble porción. Por eso va a agregar con respecto a la herencia. Es decir, que ninguno de los otros hijos de Joseph va a pedir como herencia la doble porción, porque eso está reservado para Manasés o para Efraín. Pero adicionalmente, Efraín y Manasés van a ser considerados como si fueran hijos biológicos de Jacob. Es prácticamente eso lo que les quiere manifestar Jacob a Joseph. ¿Ya? Veamos ahora cómo se va a desarrollar esto. En cuanto a mí, cuando vine a Padán, Rachel murió sobre mí en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba un trecho hasta Efrat. Y yo la enterré allí en el camino hacia Efrat, que es Betlehem. Israel vio a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Ojo, esto es interesante. Aquí viene hablando Jacob, y ahora el nivel profético de Jacob, Israel. ¿Quiénes son estos? Dice, pero estos él ya los vio como Efraín y a Manasés.
A esto ya lo había visto como Efraín y a Manashe. Pero en nivel profético, ahora Israel le va a decir a Joseph, ¿quiénes son estos? Debemos entender que lo que va a acontecer en este momento va a ser algo que va a trascender por las generaciones dentro del pueblo de Israel. Es la nebuá, es la presencia divina que se va a manifestar en Jacob, pero esta vez a través de Israel. Y Joseph le dijo a su padre, son los hijos que Elohim me dio aquí. Y dijo, por favor, ¿quién dijo eso? Israel, por favor tráemelos y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban ahora pesados por la vejez y no podía ver y se los trajo cerca. Y él los besó y los abrazó. Israel le dijo a Joseph, o sea, Israel, Jacob, con el espíritu profético, le va a decir a Joseph, no me atreví a pensar que volvería a ver tu rostro. Y aquí que Elohim me ha mostrado inclusive tus descendientes. Entonces Joseph los quitó de su rodilla y se postró con el rostro a tierra. Joseph tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha, escuchen bien, Joseph va a tomar a los hijos, tanto a Efraín y a Manashe. A Efraín lo va a poner a la mano derecha de Joseph. Joseph está mirando hacia su padre Jacob. A la izquierda de Israel, y a Manashe con la izquierda, que sería la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que quería hacer Joseph? Vamos a suponer Joseph lo va a tener a la mano derecha a Efraín, y en la mano izquierda a Manashe. Pero los va a acercar a Jacob de tal manera que Manashe va a quedar en la mano derecha de Jacob y Efraín va a quedar en la mano izquierda de Jacob. Por lo tanto, la bendición viene con la mano derecha, ¿no? Y eso es lo que yo he visto que muchos hermanos hacen el día de la recepción del Shabbat. Veo que sí ponen la mano derecha sobre los hijos y me parece muy bien, porque esa es la mano de la bendición. Y dice, mas Israel extendió su mano derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, y él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manashe. Él cruzó intencionadamente las manos, pues Manashe era el primogénito. Es decir, como Manashe está a la mano derecha de Jacob y Efraín está a la mano izquierda de Jacob, ¿qué es lo que va a hacer Jacob? Va a intercambiar las manos. Va a pasar la mano derecha hacia su lado izquierdo, pero sobre la cabeza de Efraín, y su mano izquierda hacia su lado derecho, pero sobre la cabeza de Manashe. Y dice, bendijo a Joseph y dijo, el Elohim, ante quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Elohim que me ha guiado desde mi inicio hasta el día de hoy, que el ángel que me redime, este es el término de salvación, que me redime de todos los males, bendiga a estos jóvenes y que mi nombre sea declarado sobre ellos. Y el nombre de mis antepasados, Abraham y Isaac, y que proliferen abundantemente como los peces dentro de la tierra. ¿Qué es lo que está, antes de ver la reacción de Joseph, qué es lo que está diciendo aquí Jacob? Que Efraín y Manashe van a ser considerados como hijos de Abraham, Isaac e hijos de Jacob. Su nombre de ellos va a estar apegado al de los patriarcas y al de Jacob. O sea que no se va a decir Efraín y Manashe, hijos de Joseph, sino que van a ser adoptados por la línea de la promesa y van a ser considerados como hijos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Vuelvo a reiterar, esto lo va a hacer para aclararle a los otros patriarcas de que no los deben celar, no los deben tratar mal, que es una decisión de su padre. Que los consideren como hermanos, no como a sobrinos. Los tienen que considerar a ellos como hermanos, no como sobrinos. ¿Ya? Bueno, ahora Joseph le va a decir, vio que su padre colocaba la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y se disgustó. Entonces sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manashe.
Y Joseph le dijo a su padre, no, así padre, pues este es el primogénito, el mejor es Manashe. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre se negó diciendo, yo sé, hijo mío, yo sé, él también se transformará en un pueblo. O sea, Manashe también será un pueblo importante y él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia se colmará las naciones. Es decir, que Efraín se va a manifestar en medio de las naciones. Bueno, después vamos a hablar de eso. Hasta aquí vamos a hacer un análisis de todo lo que estamos leyendo. ¿Por qué la bendición viene sobre Efraín y por qué Joseph no quiere que venga sobre Efraín, sino sobre Manashe? Bueno, primero leyó nuestra hermana y más o menos le hemos querido dar un contexto. Pero ahora, bueno, es importante escuchar a los sabios qué es lo que tienen que decir con relación a esta situación. ¿Qué es lo que van a decir? Pregunta. Quiero hacer una pregunta. Los que tuvieron el año pasado tal vez van a saber la respuesta. Pero igual, queremos preguntar. ¿Por qué Jacob se alegra de ver a Efraín y a Manashe? ¿Por qué los incluye dentro del seno familiar? ¿Y por qué luego les da la bendición de Abraham y de Isaac? Va a recaer sobre Efraín y Manashe. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que ve de especial Jacob en estos niños de Joseph? ¿Alguien que quiera participar? Porque ellos estando en el exilio no se apartaron de la Torá y se mantenieron. Entonces, a pesar de que ellos eran hijos de madre extranjera, pero se mantuvieron en la Torá y por eso Jacob se alegró y le recogió. Muy bien, toda hermano Pablo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión, alguna idea que ustedes tengan? Estamos en clase, ¿no? En clase uno opina y se equivoca, pues a veces, pero uno más aprende de sus errores que de sus aciertos. Los aciertos ya son consecuencia de errores superados, así que pueden participar. Toda opinión se respeta. Sería, hermano, porque por todo lo que pasó Joseph y, y nacieron sus hijos y el significado del nombre de cada uno de sus hijos. Ya, muy bien. Ya, está muy bien. ¿Hay alguna otra opinión? Bueno, mientras van pensando, vamos a ir desarrollando lo que dicen los sabios. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Cuando estamos en la recepción del Shabbat, Kabbalat Shabbat, tenemos una tradición de bendecir a los hijos. Fíjense que la bendición que hacemos en Kabbalat Shabbat, en la recepción del Shabbat, va en este sentido. Que Elohim te bendiga, como no dice Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo bendecimos nosotros en Kabbalat Shabbat? Que Hashem te haga como quién. Efraín, Manashe. Como Efraín y a Manashe. Pero cuando bendecimos a las hijas, ¿qué decimos? Que Hashem, A las matriarcas. Claro, a las matriarcas. ¿Quiénes son las matriarcas? Sara, Rica, Rachel, Lea. Rachel, Lea, ¿no? Excelente. Pero ¿por qué se cambia el orden? ¿Por qué cuando bendecimos a las hijas lo hacemos en honor o en el mérito de las matriarcas? Pero cuando bendecimos a los hijos no lo hacemos en el mérito de los patriarcas, lo hacemos en el mérito de Efraín y Manashe. ¿Cuál es el mérito de estos dos hijos de Joseph? Ya nuestro hermano Pablo nos adelantó una parte.
Ellos nacieron en el exilio, pero los nombres, como decía nuestra hermana, identifican una raíz profunda en Israel, porque toman en cuenta al Eterno. Manashe significa Hashem me hizo olvidar, o sea, Joseph, ¿de qué se olvidó? Del sufrimiento y del exilio en el cual vivió, y en Egipto la presencia de Hashem le fue suficiente que le hizo olvidar su sufrimiento, y por eso en agradecimiento a Hashem le pone a su primogénito como Manashe. Hashem me hizo olvidar, pues Elohim me hizo olvidar su sufrimiento. Y Efraín, que significa fructífero, dice Joseph, porque Hashem me hizo fructificar. Esto tiene una relación también, por supuesto, pero lo que vamos a entender es lo siguiente. Como decía nuestro hermano Pablo, a pesar de que ellos nacieron en una nación impura, no perdieron los valores de la Torá. No perdieron los valores de la Torá. De esto ya habíamos hablado, creo que habíamos hablado un Shabbat, inclusive la madre de estos dos hijos de Joseph, es muy posible que tenga su origen en una descendencia de Jacob. Y Asenat, hija de Potifera, posiblemente no sea egipcia, como dicen los Midrashim o dicen los sabios, era la hija de Dina, una hija que fue producto de la violación de Dina. Por consiguiente, a pesar de que viven en el exilio, conservan los estándares muy elevados del pueblo de Israel. Eso por una parte, pero los sabios dicen que esa no es la razón. No es la razón ni que ellos sepan Torah en el exilio, ni que sus nombres tengan vínculos fuertes con el pueblo de Israel, la razón por la cual Jacob los va a bendecir. ¿Qué es lo que cuando hemos hablado lo siguiente? Es que hay que tomar en cuenta este aspecto. Cuando Jacob habla, la Torah dice Jacob va a decir algo, lo habla en el contexto de ese tiempo, de ese momento. Pero cuando Israel habla, lo va a hacer en un contexto profético. ¿Qué es lo que ve Israel? ¿Qué es lo que ve la presencia divina en Efraín y Manashe? Ellos ve algo que no hubo en los hijos de Jacob. En los hijos de Jacob nosotros vemos una competencia, vemos celos, vemos divisiones. Por un lado están los hijos de Lea, que se consideran legítimos, y por otro lado están los hijos de Rachel, y en un nivel mucho más bajo están los hijos de Bilhá y Silpá. Son vistos así, no hay unidad, y hay esa división y hay esa selectividad entre el pueblo de Israel, entre los hijos de Jacob. Pero estos dos hijos de Joseph son tan elevados espiritualmente que superaron ese sentimiento de envidia, de celos, de rivalidad y de competencia. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Israel bendice a Efraín, que es el menor, y luego bendice a Manashe como si fuese el menor, cuando Israel bendice a Efraín como si fuese el mayor, y el primogénito, y a Manashe como si no fuese el primogénito, Manashe se alegra, dicen los sabios. Manashe no muestra ningún indicio de celos por su hermano. Manashe no muestra ningún indicio de competencia. No se molesta que le vaya bien a Efraín, aunque él sea el mayor. Él no se molesta que la bendición venga sobre Efraín. Sin embargo, en los otros patriarcas, en los otros hijos de Jacob, vemos que en ellos no hay unidad. En ellos está presente la división. Pero estos hijos de Joseph, y que le nacen en el exilio, y que le nacen en Egipto, han desarrollado este nivel de unidad tan importante para el pueblo de Israel. No hay envidias, no hay competencias y no hay celos. Y esa es una gran cualidad. Y por eso Jajamín dijeron, cuando nosotros vayamos a la recepción del Shabbat y vayamos a bendecir a nuestros hijos, debemos hacerlo por el mérito de Efraín y Manashe, que son los que van a procurar la paz en la familia.
Y esto es más importante, y es tan importante la paz en la familia, es tan importante esta cualidad que se los va a incluir a ellos en estas bendiciones por generaciones. Todo el tiempo, hasta los descendientes de Judá, los descendientes de Isaacar, los descendientes de Zebulún, de Naftalí, todos van a tener que bendecir, todos van a tener que bendecir el Shabbat a sus hijos por los méritos de Efraín y Manasés, porque ellos llegaron a establecer la unidad, el amor entre hermanos, el preocuparse porque le vaya bien a su hermano, el no sentir celos porque le vaya bien a su hermano. Y es por eso que a los hijos varones los bendecimos con esa cualidad. No debe haber competencia, debe haber paz, se debe promover el shalom dentro de la familia. Y eso consiguió revertir Yosef, y ese trabajo él lo transmite sobre sus hijos, y sus hijos crecen con esa cualidad. Eso por una parte. Entonces, por eso es que en la bendición hacia los hijos lo hacemos por los méritos de Efraín y Manasés, y no por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, sino por este gran mérito, procurar el bien del prójimo, alegrarnos cuando el prójimo le va bien. Y ese es Manasés. Manasés se alegra de que su hermano menor sea el elegido, y Efraín se alegra de que Manasés sea su hermano mayor, porque él también será una nación grande. Cuando ve eso Israel, dice, estos serán como mis hijos. Estos van a ser mis hijos y van a ser adoptados por mí. Y sabes que Yosef, los hijos que tenga después de ellos, esos sí serán considerados tuyos, pero estos dos van a ser mis hijos. Así lo tienen que saber las otras tribus, así lo tienen que saber mis otros hijos. Estos van a ser como sus hermanos, van a tener el estatus de sus hermanos. Impresionante. Esto es impresionante. Pero profundizan aún mucho más los sabios. Y van a decir que Israel, estamos hablando de Jacob con el nivel profético, Jacob con el nivel de profecía, el mensaje que les quería transmitir a sus otros hijos, que también estaban presentes, obviamente, es el siguiente. Estamos entrando en el Galut de Egipto, en el exilio de Egipto. Es decir, nosotros no hemos venido de Israel, hemos salido de Israel para residir en Egipto. Eso se llama exilio. La única manera de salir de este exilio de Egipto es cuando todos los hijos de Israel se comporten como Efraín y Manasés. El mensaje que les está enviando Jacob, miren, estamos entrando en un exilio, el exilio de Egipto. Pero la única manera de salir del exilio de Egipto es amarnos como hermanos. Es ser unidos como Efraín y Manasés. Es procurar el bien de los demás como Efraín y Manasés. No hay otro medio. Jacob les está diciendo, miren a estos dos hijos que se aman, estos dos hermanos que se aman, que se apoyan, que se alegran con el triunfo del otro. La única manera de salir del exilio es cuando manifestemos ese nivel de unidad y de amor entre hermanos. Ese es el mensaje que Jacob les quiere manifestar a sus otros hijos, les quiere transmitir a sus otros hijos, y también, dicen los sabios, nos los quiere transmitir a todos nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el secreto para salir de todos los exilios. La única manera de salir de todos los exilios, hermano, es cuando usted ame a su prójimo. Cuando usted ame a su hermano. Cuando a su hermano le vaya bien, usted se alegre por él. Cuando usted le desea el bien y no el mal a las personas, especialmente a los que somos parte del cuerpo del Mashiach o del pueblo de Israel, cuando nosotros empecemos a preocuparnos los unos a los otros, entonces el exilio, cualquier exilio se desvanecerá, se acabará. Los sabios van a decir, con relación a los exilios, lo siguiente. ¿Por qué causa se destruyó el primer santuario? ¿Por qué causa se destruyó el primer santuario? Es decir, hoy hemos hecho el ayuno del 10 de Tebet. Hoy era 10 de Tebet, desde el día de ayer, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, el alajá,
no es un ayuno ordenado por el Eterno, no es un ayuno muy riguroso, pero sí se acostumbra a hacerlo en el pueblo de Israel. ¿Por qué hoy estuvimos en ayuno? ¿Por qué hoy estuvimos en ayuno? Porque fue hoy, 10 de Tebet, inició el sitio de Jerusalén. Se inició el sitio de Jerusalén y esto va a terminar con el 9 de Ab, con la destrucción total del santuario a manos del pueblo de Babilonia. ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, cuando se destruyó el santuario de el primer templo, el templo que había construido Shlomo, luego de Shlomo gobernó Rehoboam, y en los días de Roboam sabemos nosotros que se dividió el pueblo de Israel en dos facciones, 10 tribus se van para el norte y 2 tribus quedan al sur, algunos levitas, la mayoría de los levitas también se vienen al sur, y otras tribus también de las 10, parte de las otras tribus en menor número también se vienen hacia el sur, pero ya se había dividido Israel en el reino del norte y el reino del sur. Bueno, primero vienen los asirios y van a asimilar a todas las tribus de Israel y solamente va a quedar va a quedar el reino del sur, pero el reino del sur, que era el custodio de la Torá y que eran los guardianes de la Torá y que ellos manifestaban los servicios en el templo, van a traer el primer exilio, el babilónico, y el exilio babilónico va a destruir el templo. La pregunta que quiero hacer en este momento, ¿alguien sabe por qué tipos de pecados se destruyó el primer templo? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipos de pecados causaron la destrucción del primer templo? ¿Por qué el Eterno apartó su presencia del santuario y lo dejó sin protección a los hijos de Judá? Y luego vino Nabucodonosor y destruyó el templo. Tanto Jeremías como Isaías profetizaron de que si no había un cambio de actitud, el rey babilónico iba a llegar y iba a destruir el templo, y la gente se le reía a Jeremías: ¿cómo vas a decir que se va a destruir el templo? Pero sucedió. Y cuando se destruye el primer templo, sucede el primer exilio, sucede el exilio babilónico. Pero la pregunta es, ¿por qué tipos de pecados se destruyó el primer templo? ¿Qué fue lo que causó la destrucción del primer templo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Nadie sabe por qué pecado se destruyó el templo? Bueno, en realidad los sabios llegaron a determinar 3 pecados que fueron los causantes de la destrucción del primer templo. Pero nadie sabe. Mi hermano, yo lo que tenía en conocimiento era por la idolatría, se apartaron y adoraron a dioses ajenos. No sé si estaré Sí, correcto. está muy bien. Los sabios dicen que uno de los pecados que causaron la destrucción del santuario, el de Salomón, fue el pecado de idolatría. ¿Cuál fue el otro tipo de pecado? ¿O cuál fue el otro pecado que causó la destrucción del templo? Ya tenemos uno, que fue la idolatría. ¿Qué otro pecado? Todos los años hablamos de esto. Shalom, hermanos. Adelante. También se dice que por falta de amor hacia el prójimo. No. El primer templo no fue por eso. Entran otro tipo de pecado. Bueno, lo voy a decir. Dicen los sabios que por 3 pecados fue destruido el primer templo. O sea, se vino abajo el primer santuario. Perversiones sexuales, asesinato
e idolatría. Por estos tres tipos de pecados graves, si ustedes buscan en la Torá, son pecados de muerte. Por estos tres tipos de pecados dentro del pueblo de Israel, la Shekinah se apartó. Los dejó sin protección. Mandó a los profetas para que hagan teshuvá, no los escucharon. Y vino el rey de Babilonia, el 10 de Tebet, sitió la ciudad, y de ahí comenzó el asedio. Y esto va a desembocar en la destrucción del santuario ya el 9 de Ab. Entonces, por tres tipos de pecados fue destruido el primer templo. Perversiones sexuales, asesinato e idolatría. Ahora sí, empezó el Galut de Babilonia. Se destruyó el santuario y eso significa que la presencia de Hashem no estaba entre ellos, porque nadie puede destruir la presencia de Hashem. Pero en el momento en que la presencia de Hashem se apartó de en medio del santuario, quedaron desprotegidos, no rectificaron sus acciones y vino la destrucción. Como consecuencia, se llevaron a sus mujeres, violaron a sus mujeres, a los varones sabios lo volvieron eunucos y al rey, a algunos reyes se los llevaron a Babilonia ciegos. Y entre los sabios que estuvieron deportados a Babilonia estaba Daniel, y de Daniel algunos dicen que él era eunuco porque no tiene descendencia. Fue terrible. Consecuencias muy fuertes para el pueblo de Israel. Logran retornar nuevamente con mucho esfuerzo después del rey de Babilonia, viene el imperio medo-persa, en ese momento tratan de volver a reconstruir el santuario, viene Esdras, Nehemías, y ahí se nos dice que con una mano en la Torá y con la otra mano con la espada reconstruían el santuario. Era un momento muy complicado para el pueblo judío. Y bueno, ellos tratan de reconstruir el segundo templo. Bueno, el segundo templo nosotros lo vemos totalmente reconstruido ya en escena en los días de Mashiach por Herodes. Herodes va a reconstruir ese templo, pero ese templo también va a ser destruido. El segundo templo, o sea, que le volvieron a levantar, también va a ser destruido. De esto había hablado el Mashiach, obviamente, pero en el año 70 vienen los romanos y los romanos destruyen nuevamente el santuario. Y la pregunta es recurrente, es obvia. ¿Por qué causa de pecado se destruyó el segundo templo? Hermano Miguel, ¿usted qué estaba diciendo? ¿Por qué tipo de pecado se destruyó el segundo templo? Se puede asumir que por los mismos tres pecados anteriores, como usted mencionó, que son pecados de muerte. Puede ser, pero los sabios bueno, en realidad los sabios van a resaltar un solo pecado. No los tres, sino un solo pecado. Este hermano Miguel, adelante. Bueno, a lo que escuché dijeron que por falta de amor al prójimo. Falta de amor al prójimo. Se puede entender así. Pero el pecado que reinó en los días del Mashiach y hasta la destrucción del templo fue el odio gratuito. Odio gratuito es hablar mal del prójimo, no reconocer sus virtudes, solamente enfocarse en sus defectos y manifestarlo a través de la mala lengua. Por falta de amor, como dice nuestro hermano, pero los sabios dicen por odio gratuito, por la Shon Hara, fue destruido el santuario. ¿Qué nos quiere decir? Escuchen bien, hermano. Quiero que presten atención bien a esto. ¿Qué es lo que nos quieren decir los sabios con esto? Que el pecado de la Shon Hara
el pecado de odio gratuito es más terrible que el pecado de idolatría, es más terrible que el pecado de perversiones sexuales y es más terrible que el pecado de asesinato. Es más, los tres pecados anteriores juntos llegan al nivel del pecado de la Lashon Hara. En otras palabras, Hashem odia, no odia, sino que Hashem no soporta ver a su pueblo que no se ama, a su pueblo hablando mal de su prójimo. Cuando Hashem ve eso, ¿qué pasa? Aparta su presencia, les quita la protección. Es tan terrible, hermano, el pecado de la Lashon Hara, que es considerado como un homicida, como un idólatra y como un pervertido. Uno que hace abominación delante de los ojos de Hashem. Pero ¿qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los sabios? El segundo templo fue destruido por odio gratuito. Por consiguiente, el tercer templo será reconstruido por amor gratuito. Por amor gratuito. ¿Y qué nos quiere decir esto por amor gratuito? Y vamos a tomar la idea de nuestro hermano Miguel. Nuestro maestro Yehoshua el Mesías, que era consciente de la situación que existía en el segundo templo, entendió que la redención no vendrá, o sea, la redención no vendría en su totalidad para aquella generación, y se tendría que esperar a otra generación. Es decir, que la generación del Mashiach no estaba preparada. ¿Por qué? Porque no había unidad entre los miembros de Israel. No había unidad entre los hermanos de Israel. Por consiguiente, el Mashiach sabía que el exilio que se le venía a esa generación era inminente. No solo por el rechazo contra el mismo Mashiach, sino porque tampoco estaban preparados para servir a Hashem en condiciones de amarse los unos a los otros. Por eso vamos a ver en uno de los seguidores del Mashiach, de los discípulos del Mashiach, que dice, si alguno dice, amo a Hashem y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Hashem a quien no ve. En vista de estas condiciones, entonces sería muy difícil para la generación del segundo templo salir del exilio de Edom. Si lo que permitió que se destruyese el segundo templo sagrado fue el odio gratuito, el odio sin fundamento, esto en hebreo se dice sinat hinam, y no se da otra situación para la destrucción del segundo templo, para corregir aquello y reconstruir el templo en Jerusalén y acceder a la era de Mashiach, como lo indica el profeta Yehezkel, debemos escuchar a los sabios. Y fíjense lo que los sabios van a decir. Está escrito en nombre del sagrado Zohar que incluso una generación que cuida la paz de la manera adecuada puede tener el mérito de traer al Mashiach. Por lo tanto, la llegada del Mashiach depende de nosotros. Y es sabido que solo se puede preservar la paz cuando se tiene cuidado de evitar el odio gratuito y los comentarios despectivos entre las personas. Cada individuo que se esfuerce por rectificar estos defectos tendrá una parte en la reconstrucción del templo futuro. Sin ellos, el templo puede continuar destruido eternamente. El Eterno no lo permite. Eso va a decir el Zohar. Veamos otra opinión. Dice, puesto que el templo fue destruido a causa del odio gratuito, si amamos a nuestros prójimos judíos, será reconstruido con la ayuda de Hashem. Y en otra parte dice, como vemos, la solución a este problema del exilio nos los había dado nuestro padre Jacob, y que a su vez nos los confirma el Mashiach. Es la Torá de la era mesiánica, la Torá que se fundamenta en el amor y la unidad, que promueve la paz entre todos. Antes de partir, nuestro rabino y el Mashiach Yehoshua ben Yosef dice, les doy un mandamiento nuevo. Les estoy dando una nueva misbah, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Bien, escuchen bien, hermano, aquí el Mashiach no estaba dando un mandamiento nuevo, no es que estaba agregando un mandamiento nuevo a los 613,
sino lo que él estaba diciendo, o en el entendimiento que nosotros debemos recibir estas palabras, es que Mashiach le estaba dando una interpretación correcta, la cual no tenía en ese tiempo el pueblo de Israel. No es que el mandamiento era nuevo, sino que la forma de aplicar el mandamiento iba a ser nuevo. Y por eso dice, el tipo de amor que Rabí Yehoshua está promoviendo no se mueve en sentimentalismo, ni exige afecto emocional interno. Requiere un trabajo, requiere un servicio, requiere humildad, requiere entrega total y autosacrificio. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por lo tanto, debemos rectificar los errores que llevaron a la destrucción del templo y trabajar en el respeto al prójimo, promoviendo la unidad y el amor en entrega total, como nos pidió que lo hiciésemos nuestro santo maestro Yehoshua. Hablar de manera positiva de los demás, respetar la Torah, ver al mundo bajo una perspectiva positiva y juzgar para bien a las personas. Y es el mismo deseo que Hashem tiene respecto de todo el pueblo judío. Bueno, ¿de dónde saca estos fundamentos Yehoshua el Mesías? ¿Dónde se basó Yehoshua para decir ámense los unos a los otros? De la Torá. Porque la Torá ya nos dice que el mismo Jacob ve unidad en Efraín y Manashe. Y vuelvo a reiterar, el mensaje que estaba mandando Jacob a los otros hijos de Jacob era que como están entrando en el exilio, la única manera de salir del exilio es ser como Efraín y Manashe. Amarse como ellos se aman, respetarse como ellos se respetan, valorarse como ellos se valoran, alegrarse por los éxitos del prójimo. Cuando haya paz y unidad y respeto entre los hijos de Israel, podrá la presencia divina residir en medio de ellos. Y estando la presencia divina en medio de ellos, podrán salir del galut, podrán salir del exilio, podrán reconstruir el tercer templo judío. Nosotros ahora estamos en el exilio. No tenemos templo, no tenemos sistema sacrificial, no tenemos cómo llevar nuestro maaser al templo, cómo sustentar a los kohanim al templo. No tenemos manera de cumplir con esas misbot. ¿Por qué? Porque hay sinat hinam, hay división, hay odio gratuito. No hemos rectificado eso, seguimos teniendo competencia los unos con los otros. No hay respeto entre nosotros, no hay respeto entre un movimiento y otro movimiento. No, que si ustedes creen en Yehoshua son idólatras, son apicoros, son herejes. No, ustedes no tienen al Mashiach, están incompletos, ustedes siguen siendo ciegos, ustedes siguen mandamientos de hombre. Cuando sigamos en esa postura, solamente prolongaremos el exilio. Pero en el momento en que nosotros trabajemos con las misbot, trabajemos con los preceptos y veamos que es difícil cumplir los preceptos, y que tenemos que tener paciencia y compasión del que no los puede cumplir a cabalidad, y esforzarlo y alentarlo a que él estudie la Torá, y esforzarlo y alentarlo a que él se rectifique con los mandamientos, y ayudarle y apoyarle en su crecimiento espiritual. Entonces Hashem, al ver esa unidad, volverá a traer su presencia. Enviará a su ungido, y su ungido reconstruirá el tercer templo. Pero ese secreto está oculto en esta porción de la Torá. Y ese secreto lo tiene Efraín y Manashe. Y por eso en cada Shabbat, cuando iniciamos el Shabbat, cuando queremos tener paz en la familia, paz en el hogar, paz en la comunidad, paz en el pueblo de Israel, empezamos a bendecir a nuestros hijos para que sean como Efraín y Manashe. Ese es el secreto de la salida del exilio. Como decía nuestro hermano Micael. Porque no había amor entre ellos. Pero para la reconstrucción tiene que surgir el amor. Si por odio gratuito se destruyó el segundo templo, el tercer templo será construido por amor gratuito, cuando usted ame a su prójimo. Y para eso debemos escuchar a los sabios, escuchar al Mashiach, por supuesto, a los sabios, y escuchar a Moshe. Todo eso está en esta porción de la Torá. Para terminar, hay una historia hasídica muy interesante, muy importante, que dice lo siguiente. Esto sucedió
mucho antes de Abraham. Mucho antes de Abraham. Esto sucedió en el lapso entre la Torre de Babel y el nacimiento de Abraham. Abraham no había nacido cuando se va a relatar esta historia. Dice que había una familia de 2 hermanos. Uno de los hermanos era muy rico, tenía esposa, pero no tenía hijos. Y el otro hermano era muy pobre. Tenía esposa y tenía muchos hijos. Y ellos eran vecinos. Y dice, el pobre, el que era pobre y tenía muchos hijos, siempre miraba a su hermano que tenía todo. Tenía muchos recursos, nunca pasaba necesidad y decía, mi hermano sí que es perverso, no ve mi sufrimiento, no ve que nos falta mucho y él ni siquiera viene a visitarnos, ni siquiera viene a colaborarnos, espero que toda su cosecha este año le vaya mal. ¿Y qué hacía el hermano pobre? Mientras el otro cosechaba, iba a su asilo, en la noche cuando nadie lo veía, iba y le robaba sacos de su asilo y se los llevaba a su casa. Y decía, yo le robo, bueno, yo tengo que hacer esto porque él nunca se preocupa de mí, no ve que tengo hartos hijos, tengo hartas responsabilidades, y él no hace nada por ayudarme, a él no le afecta, él tiene mucho, le robaba. Y el otro, el rico, se refería a su hermano. Ay, mi hermano que es un tonto. ¿Para qué se puso a tener muchos hijos? Por eso está en la pobreza. Bien se lo merece. Él no supo pensar, él no supo planificar. Todo lo que él vive, bien se lo merece. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que el uno descubre que el otro le estaba robando y se ponen a pelear entre ellos. Se ponen a pelear entre ellos. No, tú nunca te preocupas por mí, no ves que tengo hartos hijos y tú tienes mucho dinero y nunca me das nada. Y el otro le dice, pero ¿por qué te voy a dar si eres un flojo, has desperdiciado todos tus bienes? Bueno, entonces dice que el Eterno vio eso y dijo, no, mi presencia no puede morar en este lugar. Y por eso puso como nombre a ese lugar Babilonia, que significa confusión. Porque ahí no hay orden, no hay paz, ahí hay envidia, egoísmo, hay de todo. Luego, la historia continúa diciendo, pero habían 2 hermanos. Un hermano era pobre, tenía una esposa y tenía muchos hijos. Y el otro hermano era rico, tenía esposa, pero no tenía hijos. La misma situación que los otros 2 hermanos. Pero sucede que el rico decía, ay, mi pobre hermano, con tantos hijos y su abnegada esposa, y veo que no tiene muchos recursos. Voy a hacer algo, voy a decirle a algunos de mis siervos que cuando sea de noche, vaya a mi silo, agarre unos costales de bolsas de la cosecha y vaya sin que él se dé cuenta de producir un poquito de felicidad a mi hermano, que tiene muchas limitaciones y necesidades. Bueno, y en la otra casa, en la casa del pobre, se ponían a charlar él y su esposa. Ay, mi pobre hermano y su esposa. Tanto trabaja y no tiene hijos. Debe sentirse muy solo y por eso trabaja tanto. ¿Cómo puedo alegrar a mi hermano? Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar de lo poco que tengo, voy a ir a mi silo, voy a agarrar unas cuantas bolsas con grano y voy a ir a ponérselo en su silo. Así cuando él vea que tiene muchos granos, tal vez le causaré mayor felicidad. Porque la verdad que él no tiene hijos para que le den felicidad, pero yo quiero alegrarlo un poco. Y así fue. Por mucho tiempo, semanas pasaban, y cuando se despertaba el pobre veía sacos en su silo, pero luego él llevaba sacos, quería ayudar a su hermano, darle mayor felicidad al hermano rico y le llevaba sacos a su hermano. Y esto pasó por muchas semanas hasta que en un momento se encuentran los siervos del rico y los siervos del pobre, del hermano pobre, en un punto en común
y los siervos se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces los siervos van y le comunican eso a sus amos. Y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos llevando granos para el granero de tu hermano, pero tu hermano te está trayendo granos a tu granero. Y entonces no se aguantaron los dos hermanos, se acercaron, se abrazaron y dijeron, hermano, tú siempre has sido bueno conmigo, siempre pensando en mí, y tú, hermano, siempre queriéndome dar felicidad. Y lloraron juntos porque se dieron cuenta que entre ellos dos se apoyaban y se amaban. Y entonces dice que el Eterno vio esa actitud en estos hermanos y dijo, aquí hay unidad, hay paz y hay respeto. Aquí merece morar mi nombre. Y puso el nombre de esa ciudad como Jerusalén. Y es ese lugar donde Hashem decidió construir su santuario. Y esta historia lo que nos quiere decir es que cuando vea la unidad entre hermanos, cuando vea el amor entre hermanos, entonces Hashem volverá a poner su nombre y se volverá a edificar la casa de Adonai. Y con eso vamos a poner punto final a este estudio, pero nos vamos con la idea de que Efraín y Manasés es la solución para los exilios. Cuando usted empieza a preocuparse del prójimo, cuando usted empieza a preocuparse por los más necesitados. De esa manera Hashem, y eso lo preveyó el Mashiach. El Mashiach vio que no había el entendimiento del verdadero amor. Mashiach dice, miren, cuando venga el exilio, ustedes tienen que amarse los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el secreto para salir del exilio de Edom, en el cual nos encontramos, el exilio del cristianismo en el cual nos encontramos. La única manera de traer la presencia divina otra vez a Jerusalén es cuando nosotros manifestemos amor gratuito. Cuando dejemos el odio gratuito, el sinat hinam, y cuando empecemos a andar de acuerdo a la voluntad de Hashem. Bien, vamos a quedar en esta parte, se ha cumplido nuestro tiempo. Quisiera saber si hay preguntas, si hay comentarios, antes de que cerremos el estudio por hoy. ¿Alguna opinión?